es nuestro pastor Reynoso Flores. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Amén, aleluya. Es una bendición estar aquí. Gloria a Cristo, aleluya. Sí, amén. Gracias a Dios. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor. Qué bueno por los que esta mañana estamos en este lugar. Dios bendiga a este joven. ¿Cómo te llamas, hermano? Hermenegildo. Hermenegildo, bienvenido a este lugar. Vamos a considerar la palabra del Señor. Le pido, por favor, que abra su Biblia en el libro del profeta Oseas, capítulo 4. Oseas, capítulo 4. Gracias a Dios por los hermanos que nos ven por las redes sociales. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Y que hoy nuestro hermano Osvaldo está con nosotros. Capítulo 4 de Oseas, versículo 6. Un texto muy conocido, a lo mejor por nuestros amigos de las redes sociales y por algunos hermanos que ya tenemos tiempo en la palabra del Señor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ore al Señor conmigo. Amado Dios, gracias por la palabra. Gracias, Señor, por los hermanos, por los amigos que nos miran a través de las redes sociales, por esa palabra que hoy vamos a compartir. Yo creo, Señor, que tú edificas a tu iglesia, que tú bendices a cada uno de mis hermanos y que la palabra que hoy hablemos, Señor, sea edificativa, Señor, a tu pueblo. Bendice, Señor, el corazón de cada uno de mis hermanos y que no falte, Señor, esa palabra en las casas, en los hogares donde estamos entrando. Bendice a las familias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, amado hermano o hermana que está en este lugar. El tema del que me voy a ocupar esta mañana es supersticiosos e idólatras. La superstición, le voy a dar la definición que da el diccionario. Usted tal vez ha escuchado esta palabra, superstición. Es la creencia contraria a la razón que atribuye una explicación mágica a la generación de los fenómenos, procesos y sus relaciones sin ninguna prueba o evidencia científica, aunque se trata siempre de creencias sin ningún tipo de prueba científica. El concepto no siempre engloba todo lo que no es científico. Algunas definiciones del término excluyen, por ejemplo, a las creencias de la fe religiosa, las cuales no son científicamente probables, pero según esta delimitación del concepto tampoco constituyen supersticiones. La denominación se aplica también en sentido peyorativo, es dicho de una palabra o de un modo de expresión que indica una idea desfavorable, algo que empeora, para hablar mal de algo, a forma de creencias prácticas y rituales religiosos que no corresponden a las opiniones y convicciones propias, en el sentido de ignorar a las personas. Coloquial, general, se utiliza de manera equivalente a los conceptos de irracional o no científico. En los contextos culturales en que dominan las religiones abrámicas, el término superstición se utiliza entre simpatizantes para significar una creencia de formación, oiga bien, teológica, pero también como de mérito de las creencias populares o de orientación ocultista. Por otra parte, los críticos de la religión utilizan el concepto de su connotación negativa para englobar a todas las concepciones de fe y a las religiones. Y el diccionario termina diciendo esto: debido a que el concepto se define desde distintas cosmovisiones y sistemas de creencia, los contenidos estarán determinados por la posición científica o religiosa a quien los presente. Así es como termina
la definición, el diccionario. Tenemos el diccionario enciclopédico de la Biblia y de la teología, y este define la palabra de la siguiente manera: como creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Otra definición que da es fe desmedida o valoración excesiva respecto de una cosa o una práctica. Así se puede hablar de superstición de la ciencia o del conocimiento cuando se apela irrazonablemente a esta para defender una posición. Es la desviación del sentimiento y del culto religioso que debemos al Dios verdadero. Conduce a la idolatría y a distintas formas de adivinación y de magia. Atribuirle a prácticas legítimas un valor erróneo, muchas veces atribuyendo valor a los sacramentales y oraciones, confiando en la materialidad del acto sin la necesaria disposición interior. Nuestra cultura está llena de supersticiones, por eso estoy tratando este tema. Por ejemplo, pasar debajo de una escalera. La gente dice: no pases por abajo de una escalera porque es malo, te va a traer años de maldición. La mariposa negra que se mete a la casa, amén. Que la gente dice: es un muerto, ¿entiende? Estamos llenos de supersticiones. El viernes 13, el famoso viernes 13, el martes 13, que no salgas en ese día porque se va a ir mal. Y la sábila que se pone en la casa para que no entren los malos espíritus. Tenemos un sinnúmero de supersticiones que no acabaríamos, ¿verdad?, si nos ponemos a englobar todas estas. Pero déjeme decirle algo, ¿verdad?, que sigue diciendo el diccionario, y dice algo más de esto, ¿verdad? Porque así como estas supersticiones, también hay otras que reúnen, otras fiestas que reúnen un conjunto de supersticiones. Por ejemplo, tenemos en Estados Unidos el famoso Halloween, y en México tenemos el famoso Día de los Muertos, donde tenemos un montón de supersticiones. Pero también, y lo decimos públicamente, porque nadie cree que los muertos vengan. ¿Me explico, hermano? Pero lo sigue la gente como tradición, lo sigue repitiendo, lo sigue creyendo, ¿verdad? Y no trato de herir sensibilidades, pero es la realidad, ¿me entiende? Entonces, estamos viviendo en un tiempo donde hay muchas supersticiones. También es supersticioso el mal uso de un objeto religioso cuando, en vez de valorarlo por lo que representa, se le atribuye un poder intrínseco. Eso es lo que dice el diccionario enciclopédico de la Biblia. Todo esto, hermano, demuestra una mente dominada por miedos irrazonables y una falta de conocimiento de la fe. Por eso, para el tema de esta mañana, yo estoy usando supersticiosos e idólatras, porque la superstición está muy ligada a la idolatría. Estoy tomando esto como base. El texto como base que estoy tomando esta mañana es Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La verdadera sabiduría y el entendimiento siempre comienzan con el conocimiento de Dios. Esto es importante. Por eso es importante que un creyente mantenga su relación con Dios. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo la inteligencia. ¿Dónde comienza la sabiduría? Con el temor a Dios. Cuando usted se le mete el temor a Dios, a mí me llama la atención que hay gente que no le tiene temor a Dios, pero le tiene miedo a las supersticiones. Porque ahí usted se da cuenta que es la ignorancia. Cuando una persona tiene un grado grande de ignorancia, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros aquí no creeríamos, si alguien enciende un cerillo aquí, no, ninguno de los que estamos aquí le vamos a rendir culto al que prendió el cerillo. Pero para nosotros es una explicación científica. Hay una explicación científica. Ahora, piensen en las tribus de África, que nunca han visto un cerillo, y de repente ven que alguien enciende un cerillo. ¿Me explico, hermano?
Por eso dije, las supersticiones nacen de la ignorancia, vienen a raíz de la ignorancia. Y ahorita va a ver esto que estoy tratando. Este es un tema que tiene muy amplio, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios es destruido y consumido, no es debido a que Dios perdió su amor o su misericordia, es porque al pueblo le falta conocimiento. Y no es que Dios diga que su pueblo sea totalmente ignorante. Ellos tienen algún conocimiento, un grado de conocimiento, pero no lo suficiente. Ellos quizás tienen lo suficiente para pensar que ya lo saben todo. O sea, nos revela que el pueblo de Israel, como muchos de hoy en día, conocen a Dios solamente en parte, pero no lo suficiente, porque no tenían una buena relación con Él. Mire, ¿cómo puede usted decirme, yo conozco a Dios, cuando usted no ora? Usted no me puede decir, pastor, yo conozco a Dios. ¿Qué tiempo oras? ¿Qué tiempo te pasas platicando con Dios? ¿Qué tiempo ocupas durante el diario vivir para platicar con Dios? Cuando tú dices, yo conozco a la señora fulana, es porque tienes una relación. A veces vives al lado de un vecino, pero como nunca, nomás, buenos días, buenas tardes, buenas noches y ya. Y te preguntan, oye, ¿y el vecino? No sé. No tengo relación con él. Pero cuando tú tienes relación con alguien, no, yo conozco a la señora, yo conozco al Señor, ¿qué tipo de persona es? Ese es el tipo de conocimiento del que carecía el pueblo de Israel, ¿verdad? Déjeme decirle, ellos no conocían bien a Dios, pero tampoco conocían bien la palabra. ¿Qué es lo que le dice el profeta? Olvidaste la ley de tu Dios. Quizás ellos sentían que sabían algo de la palabra, pero no lo suficiente. Me gusta el comentario de Clark. Clark dijo, cuando conocemos a Dios por quien Él realmente es, esto afecta nuestra conducta. Donde no hay conocimiento de Dios, ni convicción de su omnisciencia y omnipresencia, ofensas privadas como el robar, adulterar y otros muchos pecados prevalecen. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios, porque no sabemos de lo que es capaz Dios. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Porque la gente que no conoce a Dios, que no tiene una relación con Dios, a veces le tiene más miedo al diablo que a Dios. Yo oigo gente que dice, no hablen del diablo, dice. El chancla, dice unos. No quiero nombrarlo porque el diablo es malo, dice. Si usted conociera que se peca más cuando tomamos el nombre de Dios en vano, cuando queremos jugar con Dios, y que ahí sí hay un riesgo grave, tendrías temor de Dios. Yo le digo a la gente, una persona llega a una reunión como esta, no es cristiano, viene a platicar, viene a divertirse. Pero yo no puedo entender que un cristiano venga a una reunión de estas solo a perder su tiempo. Eso no lo puedo entender. Porque se entiende que venimos a una reunión a crecer, a madurar y a conocer mejor al Señor. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Y déjeme decirle, hermano, aunque la palabra superstición como tal no aparece en la Biblia, el concepto que se tiene de esta sí aparece. Porque este mal nace como consecuencia de poseer escaso conocimiento o una baja percepción de la persona de Dios y su palabra. Miren, le voy a dar dos ejemplos esta mañana. El primero está en el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 3. Ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 3, leemos lo siguiente. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Así dijeron ellos. Ellos se imaginaban, escúcheme bien, que con tener el arca del pacto, ellos iban a ganar la batalla. Ellos imaginaban eso.
Ellos no están pensando cambiar su vida. Ellos no están pensando que el pecado hace separación entre Dios y los hombres. Y que lo que nos separa de Dios son nuestras malas acciones. Ellos no están pensando, voy a cambiar mi manera de vivir, voy a cambiar mi manera de comportarme, porque Dios no va a estar conmigo cuando yo lo busque, porque yo me estoy comportando de una manera como cualquier pagano se comporta. Ellos no están pensando eso. Ellos dicen, traigamos el arca del pacto. Estaban perdiendo la batalla, estaban en plena batalla, y se acuerdan, traigamos el arca del pacto. Con esa, si traemos el arca del pacto, se viene Dios detrás del arca. No, tiene que venir porque tiene que respaldar el arca. Como los hermanos que toman el aceitito y dicen, hermano, que yo llevo el aceite y con el aceite se van a estar los vampiros. Dale un aplauso, Señor. ¿Entiendes? Esto es lo que les estoy compartiendo esta mañana. Porque ellos actuaron de forma supersticiosa, usando el arca a su propio juicio, sin la garantía de la palabra. Dios nunca había mandado que llevaran el arca a la batalla. Por eso le dije, el escaso conocimiento que se tiene de la palabra nos hace cometer tonteras. La Biblia dice que la presencia de Dios estaba en el arca. ¿Me entiendes? O sea que ellos tenían mitad de conocimiento. Como el que dice, hermano, si ayunas, Dios te tiene que sanar. Y si no te sana, ya hablaremos con Él. ¿Por qué no te sanó? Ajá. Dale un aplauso, Señor. ¿Qué es lo que pasa? No tiene la revelación completa de Dios. Solamente tiene una parte de la revelación. Ellos sabían que la presencia de Dios estaba en el arca. Lo sabían. Porque la Biblia lo dice. Que ahí se manifestaba Dios. En el santuario. Lo que ellos no sabían es que Dios nunca había mandado que sacaran el arca del santuario para llevarla a la batalla. Pues alguien me dice a mí, pastor, ¿usted no cree en el ayuno? Sí, por supuesto que creo, pero no como usted cree. Porque a veces tenemos una parte de la revelación, pero no la revelación completa. Y manejar una parte de una revelación en la escritura, pero yo digo a la gente, tú no puedes hacer una doctrina de un texto aislado. Las doctrinas ya están establecidas y la doctrina bíblica está desde Génesis hasta Apocalipsis. Para que una doctrina se establezca, tiene que estar desde Génesis hasta Apocalipsis. Santo. No hay revelaciones privadas de esas que hoy en día los hombres han sacado, que no es que nomás yo sé esto. Dale un aplauso, Señor. Dale un aplauso, Señor. Ahora déjeme decirle, mucho menos Dios había prometido protección de esa manera. El arca no era para que los defendiera de la batalla. Dios nunca había mandado eso. Déjeme decirle, Dios había escogido un lugar donde debía estar el arca y no era el campo de batalla. ¿Se da cuenta? La presencia de Dios estaba ahí, pero donde Dios había escogido. No es que el ayuno sea malo, sino que lo hacemos como se nos pega la gana. Alábalo. Y queremos, óigame, y queremos que eso lo respalde Dios. Queremos, Dios está comprometido, porque Dios dice en su palabra que con oración y ayuno salen estos demonios. Pero ¿qué tipo de ayuno le ofreces? Orgullo lleno, un ayuno lleno de arrogancia, un ayuno lleno de prepotencia. Dios no se compromete con eso. Es cuando nosotros no tenemos revelación clara y estamos practicando la misma superstición que los del mundo. Y le voy a decir por qué. Porque le voy a decir que cuando el arca, con todo y arca, los filisteos le dieron una pela a los judíos, al grado que los sacerdotes omnifin cayeron muertos ahí también, en la batalla. Ahora, déjeme decirle una cosa. Cuando
Yo digo esto, hay que darle un aplauso a los filisteos, porque cuando los filisteos oyeron que el arca estaba ahí, bueno, pues ellos dijeron, Dios está ahí con ellos, porque ellos no entendían. Pero quiere decir que sí conocían a Dios. Sabían de los testimonios que Dios había dejado, que era poderoso. Eso les entró miedo, porque ellos eran supersticiosos. Alaban lo que Él está vivo. Ahora déjenme decirle, ellos que traían el arca como un amuleto y que pensaban que era el amuleto de la buena suerte, las cosas de Dios deben de hacerse como Él manda, no como nosotros quieramos. Eso es lo que trato de decir esta mañana. ¿Sabe de dónde nace la superstición? Cuando las verdades divinas son recibidas y aplicadas por un corazón no regenerado. Ahí es donde nace la superstición. Por ejemplo, enseñarle a una persona, ¿verdad?, que si se echa el aceite, con eso ya va a sanar, sin decirle que es con humillación, sin decirle que es con oración, sin decirle que es si la misericordia de Dios quiere. Es mal enseñarle un mensaje. Por eso le dije, yo no estoy en contra de que el creyente ayune, estoy en contra de como le dijeron a usted, porque el ayuno representa humillación. Y si usted el día que ayuna se levanta a pelear y todavía quiere que Dios respalde eso, por favor, es una herejía. Denle un aplauso, Señor. Denle un aplauso, Señor. Déjeme decirle lo que dice Proverbios 19:21. Oiga lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Cuando usted le dice, Dios te tiene que contestar a través del ayuno, no. Haz todos los planes que quiera, amigo, pero la última palabra la tiene Dios. Así es. Vamos a ver, yo decía a unos hermanos los días pasados, ¿verdad?, que platicaban conmigo y tenían un problema. Y dije, mira, hermanos, vamos a hacer algo. Vamos a acercarnos a Dios. Yo me comprometo a acercarme con ustedes ante el Señor, pero la última palabra la tiene Él. Si Él quiere, Él hace algo con su matrimonio y los restaura y los ayuda, pero no soy yo. Yo solo lo único que les puedo decir a ustedes, acerquémonos. La última palabra la tiene Dios. Denle un aplauso al Señor. Cuando nosotros mezclamos nuestras ideas con la palabra, nos volvemos personas supersticiosas. Estas personas enseñan que Dios se agrada de lo que a ellos les agrada. Y esa mala interpretación que hacen muchos al creer que si a ellos les agrada, es como si a Dios le estuviera agradando. Déjeme decirle, por ejemplo, hay tanto decreto en rebeldía, ungimientos con aceite sin quebrantamiento, conocimiento de las Escrituras sin humillación. Esas son algunas de las malas interpretaciones que le damos a los pasajes. En el caso del arca fue tomada por los filisteos, el pueblo totalmente confundido, murieron muchos, miles cayeron ahí en ese día, muertos, pero los filisteos también pagaron las consecuencias de su ignorancia, porque hubo una gran mortandad entre los filisteos, y ellos reaccionaron como paganos, llamaron a sus adivinos, a sus hechiceros, a sus sacerdotes, y les preguntaron, ¿qué haremos con el arca? Porque la tenemos aquí, pero se está muriendo la gente también. Igual que como se murieron los de Israel, se da cuenta, la misma arca que mató, que permitió la muerte de los hebreos, es la misma que estaba entre los filisteos matando a los filisteos. Amén. Y ellos le preguntaron a sus sacerdotes, ¿qué haremos? Y ¿qué haremos con el arca del Señor? Díganos cómo la hemos de enviar a su lugar. 1 Samuel 6, 2, 5. Y le voy a decir una cosa. Aquellos sacerdotes le recomendaron, ¿verdad? Le recomendaron que hicieran unos ratones de oro y unos tumores, ¿verdad?, que se los enviaran al pueblo. Ellos usaron la imaginación de ellos. Ellos tampoco sabían qué hacer.
Eso es lo que pasa cuando la gente tiene ignorancia. No, pues yo pienso que a lo mejor eso se puede hacer. Pero cuando usted tiene el conocimiento de la Escritura, dice, no, no se hace así. Se hace de esta manera. ¿Cómo se debía de trasladar el arca? El arca la debían de trasladar los sacerdotes de Jehová. Pero los filisteos no sabían. Ellos no tenían el conocimiento. Le voy a dar el segundo ejemplo de lo que puede hacer la superstición en una persona. El segundo ejemplo lo encontramos en el libro de los Jueces, capítulo 17, ¿verdad? Donde se nos presenta un ejemplo detallado de lo que es el comienzo de la idolatría. Y ahí se nos muestra, en el segundo libro de los Jueces, vaya conmigo si usted trae una Biblia, capítulo 17. Dice la palabra del Señor: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, cerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre le dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Alaba lo que él está viendo. Miren lo que hace la superstición en la gente. La madre perdió 1100 ciclos de plata, una fortuna, porque en esa familia el problema grande que tenían era la idolatría por el dinero. Usted sabe que cuando la idolatría se mete en el corazón de la gente, a veces es externa y a veces es interna. En el caso de ellos era una idolatría interna que no se veía, pero adoraban el dinero ellos. Pero no solamente tenían el problema de la idolatría, eran supersticiosos. Eran una familia supersticiosa, porque la mamá maldijo. Oiga, ¿qué amor podría tener por su hijo? Que a ella le importaba más el dinero que su propio hijo. Porque maldijo al que tomó los 1100 ciclos. Ella maldijo. Y tan pronto maldijo, aparecieron los 1100 ciclos. La gente cree, ¿verdad? Un creyente que no es maduro, cree que todas las cosas buenas que le pasan es porque Dios las está probando. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. La madre de este muchacho maldijo al que había tomado los 1100 ciclos de plata. Ella lo maldijo, ¿verdad? Y se molestó porque había perdido su dinero. Pero déjeme decirle que cuando este muchacho encuentra, ¿verdad? Toma los 1100 ciclos de plata, él se decide devolvérselos a su mamá. Y note, la mamá inmediatamente le devuelven el dinero, lo bendice. Lo cual quiere decir que la mamá creyó que era Dios el que le había ayudado. Dale un aplauso al Señor. ¿Qué es lo que hace esta mujer supersticiosa con su hijo? Mandan a hacer una imagen con el dinero. Digo, si recobramos el dinero, pues hagamos una imagen con ese dinero. Amén. Ahora fíjese lo que dice. Esta mujer, dice, devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová, oiga bien, por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata, los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Aquí es donde empieza la idolatría en esta familia. Porque el dinero que recibieron, ellos lo fundieron, la plata,
y empezaron a hacer imágenes. Y me llama la atención, hermano, porque ellos pensaban que en esas imágenes que ellos habían hecho, Dios estaba. Y oiga lo que dice el versículo 5. Y este hombre Micaías tuvo casa de dioses, e hizo efod, terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Este hombre construyó su propia religión, para que me entienda. Este hombre hizo su propia religión, hizo ídolos y consagró a su hijo para que también fuese su sacerdote. Pero ahora la historia no para ahí. Nosotros seguimos leyendo, ¿verdad?, que cuando este hombre establece un orden de sacerdocio, eso no era bíblico, lo que estoy diciéndole. Porque el orden sacerdocio ya estaba establecido en Leví. Ya lo había establecido Moisés. Dios ya lo tenía delineado eso. Así que el hombre está haciendo su propia religión. Y esto nos presenta un resumen del estado espiritual en que se encontraba la nación, porque dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese es el comienzo de la superstición. Cuando nosotros hacemos lo que a nosotros nos parece bien. Cuando no tomamos en cuenta a Dios. Cuando solamente hacemos las cosas bajo nuestro criterio. Oiga lo que dice. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Este sí era un sacerdote, porque era de la tribu de Leví. Y él no tenía necesidad de buscar que lo contrataran. Pero bien dice por ahí alguien, Dios los hace y el diablo los junta. Dale un aplauso al Señor. El otro sí era sacerdote. Amén. Pero oiga lo que sigue diciendo la historia. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa, serás mi padre, serás mi sacerdote, yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos, comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Oiga, ya el otro había consagrado a su hijo, ahora le cae uno. Es como decir, ¿verdad? Bueno, este sí es oficial, ¿verdad? Con este que sí es sacerdote vamos a consagrar la casa. Vamos a consagrar la religión. Y hasta Micaía dijo, hoy me bendecirá Dios porque ya tengo aquí un levita conmigo. ¿Cuánta gente quiere enseñarles? Hay gente que dice, hermano, si se me dan las cosas es que ahí está Dios. No siempre. Uno tiene que ocupar el discernimiento y el entendimiento, porque no siempre que se te dan las cosas está Dios detrás de eso. Por ejemplo, cuando Jonás estaba en rebeldía, Jonás iba para Nínive y encontró una nave que salía para Tarsis. Ahora, en aquellos días hallar una nave, pues Jonás hubiera dicho, es el Señor el que me la mandó. Pero Jonás sabía que estaba en rebeldía. Jonás sabía que no podía ser Dios. Jonás sabía que su actitud de él no era la correcta. Lo que no sabía Micaías, porque estamos hablando con un hombre supersticioso. ¿Cuánta gente supersticiosa hay en las congregaciones que dice, pastor, es que me fue bien? Mire, Dios me ha bendecido, porque Dios está conmigo. Pregúntale a los narcotraficantes si no están bendecidos también. Y también les va bien. Dale un aplauso al Señor. Amén. Esta familia, aparte de idólatra, era supersticiosa, ¿verdad? Y nos damos cuenta en el capítulo 18, versículo 6, que el hecho, ¿verdad?, de que algo se nos dé accidentalmente no es una garantía para creer que Dios lo aprueba.
Véanlo conmigo en la palabra del Señor. 18, amén, 5, 6. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió: id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Amén. Nosotros estamos viendo el caso de un sacerdote rebelde, oportunista, que le ofrecieron dinero y se quedó ahí. Y estamos viendo el caso de un hombre que creía que porque había, de una mujer que creía que porque había recuperado la plata, Dios estaba con ella. Y ahí está el consejo sacerdotal para aquellos hombres que lo consultaron también, porque los de la tribu de Dan vinieron y lo consultaron, ¿verdad? Y esos 5 hombres de la tribu de Dan que iban como espías también consultaron a este sacerdote. Les digo que su camino sería en paz, y así sucedió. Alaba lo que él está vivo. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor. Ellos estaban igual que Micaías. Creyeron que eso era una señal de Dios. Hallaron enemigos pacíficos y una buena tierra, y esto los llevó a depositar su fe en los ídolos de Micaías y en su sacerdote. La superstición los llevó a robarse los ídolos de Micaías. Imagínate. Qué necedad tan grande lo de todos estos hombres. Las señales que Dios nos da deben ir acompañadas de otros valores. Los hombres que le estaban dando señales, por eso dice Moisés, ¿verdad? Cuando habla en el libro de Deuteronomio, para reconocer un falso profeta y un profeta verdadero, si el profeta te profetiza algo y se cumple, dice Moisés, pero te induce a hacer cosas malas, no lo sigas, no habló Jehová. No podían ellos recibir una palabra de Dios cuando los hombres que lo habían hecho estaban viviendo en rebeldía, cuando estaban fabricando ídolos. ¿Me explico, hermano? Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Y ese es el error de mucha gente. ¿Cuál es la diferencia entre la fe y la superstición? La diferencia es que la superstición está basada en la ignorancia. La fe en el conocimiento de Dios. Oseas 4:6, lo que acabamos de leer, dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. La fe, dice en Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la garantía de lo que no se ve, la convicción, ¿verdad?, de lo que no se ve, pero solo la palabra de Dios nos puede traer convicción. Usted no puede basar una fe en un ídolo. Usted no puede basar una fe en cualquier cosa. No, es que me fue bien. Me dijeron que mañana me iba a ganar la lotería y me la gané, pastor. Amén. Walter Mercado también adivina. Alábalo. Gloria a Dios. Y si no, pregúntale a Madame Sassoon también. ¿Usted por qué cree que los consulta mucha gente? Porque los engañan. ¿Me explico, hermano? Pero el engaño no funciona. Fíjese bien, nadie se deja engañar por algo que no funciona. Quiere decir que estos señores, Walter Mercado, que ya creo que se murió, y Madame Sassoon y otros, algo de cierto les daba que la gente creía. Cuando yo transmitía por el radio, lo voy a decir aquí públicamente, cuando yo transmitía por la radio, nosotros pagábamos la transmisión de radio. En aquellos años era muy cara la transmisión de radio. Ahora, gracias a Dios por los medios, por eso yo aprovecho el internet también para transmitir los viernes. Pero antes era muy caro, ¿verdad? Pagar una transmisión de radio. Y aquí en Costa Rica era muy, muy caro. Y me acuerdo que una vez el gerente de la radio, estábamos hablando con él, otro hermano y yo, éramos 2 hermanos que nos habíamos puesto de acuerdo para pagar un programa entre los dos, ¿verdad? Un programa de media hora, creo 20 minutos por la mañana, por ahí.
Yo estuve en varios programas de radio, ¿verdad?, antes de ser pastor de reflexión, pero en el programa que transmitíamos en la mañana, el gerente de la radio, nosotros le decíamos, oiga, pero háganos una rebajita, ¿verdad? Por ahí, en aquellos tiempos cobraban a 2,000 pesos la hora, imagínate. Para nosotros pagar 1,000 pesos por media hora era un paquetón bien grande para nosotros, ¿verdad? Y transmitíamos cada semana y le dijimos al gerente de la radio, oye, háganos una rebajita, dénosla un poquito más barata la hora, porque éramos dos, queríamos pagar una hora, y dénosla un poquito más barata. Digo, no, hombre, ustedes son bien llorones, dice. Ustedes están llorando por 2,000 pesos la hora que les estamos vendiendo, está hasta barata. Digo, si los hermanos de la Fuente están transmitiendo diariamente 1 hora, ellos están pagando, para su información de ustedes, cerca de 20,000 pesos a la semana. Y ustedes, por 2,000 pesos que pagan a la semana, están ahí llorando. Y le dijimos, pero es que pues ellos engañan a la gente y nosotros les predicamos la verdad. A ellos los oye la gente que les engaña, y a nosotros que les predicamos la verdad hasta nos apagan el radio. Dale un aplauso al Señor. Amén. Así me dijo el gerente, así le dijimos, ¿verdad? Porque es verdad. Y ahora uno dice, ¿cómo es posible que haya gente que pague cantidades por esas mentiras? Tienen que tener algo de verdad. Nadie paga por una cantidad enorme si no hay algo de verdad. Entonces, para que la mentira funcione, el diablo, para engañar a la gente, le mete algo de verdad. Y el caso que acabamos de ver, vimos 2 casos, el del arca y el caso de este hombre llamado Micaías, que creía que Dios estaba con él. De ahí comenzó toda la idolatría que después se infiltró en el pueblo de Israel. Lo que Dios les había prohibido, Israel lo abrazó. Mucha gente, hermano, por la superstición termina siendo idólatra. Escuche bien, la superstición puede producir en nosotros idolatría. Tengamos cuidado, póngase de pie. Tenga cuidado y aléjese de esas prácticas. Muchas cosas, cuando usted no sepa algo, mejor dígale a la persona que le está diciendo, es que te va a pasar, espérate. Usted no sabe la cantidad de profetas que a mí me han dicho, hermano, te vas a morir porque no me aceptaste. Y yo nada más me sonrío. Y le digo, ¿quién te lo dijo? No, es que me lo dijo Dios, yo también hablo con él y acabo de hablar esta mañana con él. No me dijo nada. Esa es la seguridad que usted debe de tener, porque Dios no nomás habla con el pastor, habla con usted. Ahora, si usted no se acerca, ¿qué dice el apóstol Pablo? Acerquémonos confiadamente. Amén. La gente es engañada porque le gusta ser engañada. Porque cuando usted se acerca con Dios, dijo que un profeta me dijo a mí, hermano, y te va a venir una maldición, porque mira, yo soy un profeta y un profeta de mi clase no lo rechazas. Y le dije, espérame, no me vendas chorro, le dije. Esto que lo estoy diciendo hace como 20 años. Y a mí no me vendas cuantos. Yo conozco a Dios. Hoy estuve hablando con él en la mañana. Ahora sí, como digo, aquel hermano, llegó un pastor y dijo, hermano, acabo de estar con el hermano Duarte, dice. Y dice el otro varón que estaba ahí, el otro hermano, ¿y tú con quién crees que estuve yo esta mañana? Dijo, ¿con quién, siervo? ¿Con quién? Con Jesucristo, varones. ¿Por qué usted se amedrenta? Dígale a Dios. Dígale, Señor, yo también he hablado contigo. Y cuando le den una palabra, la próxima vez que le den una palabra, vaya con el jefe. Pregúntele, Señor, confírmame esto, ¿qué es? No crea cualquier cuento chino que le venga, que no lo asusten con el petate del muerto. Ese sería el otro tema que le pondré a otro mensaje. Ahora el Señor conmigo. Padre, te damos gracias. Gracias por la palabra de esta mañana. Señor, yo te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice el corazón de quienes nos vieron por las redes sociales. Señor, abre la mente de tu pueblo. Permite que tu pueblo tenga conocimiento de tu palabra. Porque un pueblo que cree y conoce la palabra no puede ser engañado. Señor,
cuanto más conoce la palabra tu pueblo, menos es engañado. Yo te pido que bendigas ese pueblo que nos ha visto por las redes sociales. Bendice a los hermanos que están esta mañana con nosotros y que la palabra que hablamos, Señor, se quede impregnada en el corazón. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias. Y una última recomendación para los que nos vieron ahí. En casa, lea las citas que le acabo de dar para que vea lo que le acabo de predicar. Siempre que a usted le prediquen algo, es importante que usted analice la palabra y usted le pregunte al Señor en casa. Bien, hermanos, Dios bendiga a los hermanos del internet. Gracias a Dios por nuestro hermano. Amén. Bien, hermanos, vamos a orar.